partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. No tiene audio, señor Tomás. No, todavía. Señora Claire, ¿me escucha? Sí, yo sí tengo. A ella sí le escucha, a usted no, señor Tomás. Es Claire. Creo que son sus audífonos. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Yo a usted no lo escucho, señor Tomás. Quédese ahí, yo lo llamo por WhatsApp. Quédese ahí. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, 13 de diciembre de 2021, cerrando el año y comenzando la fiesta navideña. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero ya se las voy a presentar antes una breve información. En primer lugar, este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Es que la tos es muy fuerte, esto es muy extraño. Hoy tenemos varias informaciones que dar. La primera es la decisión del Tribunal Constitucional colombiano echando para atrás la decisión de expulsar a 51 venezolanos, considerándolo ilegal, la decisión tomada por el gobierno colombiano. Eso habla muy bien de Colombia, eso habla muy bien de las instituciones, eso habla muy bien de la disposición de Colombia a recibir a sus hermanos venezolanos
2 millones y tantos de venezolanos hoy en este momento viviendo en ese país. La segunda cosa es el tema del servicio público que tenemos que hacer para todas nuestras personas que están enfermas, que necesitan plata, que necesitan apoyo. Nelly Arenas, profesora del CENDE, Alexander Luzardo, Henry Gómez Alberti. Bueno, toda esa información la pueden conseguir en La Voz de la Diáspora, en el Twitter de La Voz de la Diáspora, en la página Facebook, y allí están los datos de cómo participar, cómo colaborar. Cualquier moneda, cualquier monto vale la pena. Tenemos además a la hija de Eduardo Zapene, un gran amigo, una persona de los medios de comunicación que necesita también apoyo para poder atender una enfermedad que es degenerativa y necesita apoyo con urgencia. Hoy tenemos, como les habíamos dicho, una invitada muy especial, Claire Mayniel. Creo que se pronuncia así, si no me corrige. No, es media, la Y no se pronuncia. Ok. Claire es periodista, es corresponsal de Le Point, de Le Point, Francia. Está en este momento en Estados Unidos. Además de periodista, tiene un doctorado en ciencias políticas en un instituto muy importante en Francia, que es Sciences Po, que es reconocido internacionalmente. Es además graduada en letras, ha sido reconocida su labor, reconocido su trabajo y premiado en Francia y en Inglaterra, entiendo, con el programa, el premio Albert de Londres. Entonces, el trabajo que ha hecho Claire en el tema migratorio es impresionante. Lo ha hecho en los países africanos, lo ha hecho en Latinoamérica, ha estado en Venezuela, conoce el país, pero además conoce a los migrantes venezolanos, conoce a los migrantes y su disposición política y su participación política, porque estuvo haciendo seguimiento a todo el proceso electoral en los Estados Unidos. Entonces le ha tocado vivir muy cerca toda la situación política, migratoria. Yo creo que aquí tenemos un montón de cosas que sacarle información y provecho a Claire, y comenzamos por el tema migratorio africano y latinoamericano, y en particular el venezolano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que ves de diferente? ¿Cuáles son las similitudes? Pues para mí es totalmente diferente. La migración que se dio en África era en África del Oeste, o sea, son países como Mali, Senegal, y también Gambia, que no habla francés porque era una colonia inglesa, pero igual pasa por Níger y Libia. Y estos son países en los que la gente siempre ha tenido la costumbre, es casi un ritual, de migrar hacia Francia. Por ejemplo, las etnias de Mali en la frontera con Senegal, que se llaman los soninques, eran marineros para los franceses desde como el siglo XIX. Entonces ellos siempre conocieron las rutas, ellos tienen familia en Francia, ellos saben exactamente a dónde van, tienen lo que llaman hogares en Montreuil, que es uno de los suburbios de París. Todavía tienen un trabajo allá, y cuando yo empecé a descubrir la migración venezolana, en especial por Cúcuta, que es una migración de gente que no tiene los medios económicos para preparar mucho, que han venido caminando o en autobús, pues mucha gente no había pensado nunca migrar en su vida, no tenían esta leyenda de la familia, del bisabuelo, nunca pensaron que iban a irse de Venezuela. O sea, la gente te decía, yo tengo una casa
en Margarita con piscina y nunca pensé que me iba a ir, era el mejor país del mundo. Entonces no tenían plan, algunos ni siquiera me decían, ¿tú crees que Perú sería una buena opción? O sea, no, ni tenían un boleto de bus para lo que la parte siguiente del viaje, era muy distinto y se traducía por un dolor tremendo en estas familias que era lo opuesto de los jóvenes africanos, que ellos cumplen con un sueño, ¿no? Es como ponerse hombres para ellos, mirar, es muy distinto. A ver, Claire, estás hablando y comparando los dos tipos de migraciones. Venezuela siempre fue un país de inmigrantes y por primera vez en 200 años está exportando personas. Sí. Ahora, tú has estado en la frontera, conoces el país. ¿Cómo comparas tú la situación que hoy se está viviendo en Europa, Bielorrusia, Polonia, con Colombia, Venezuela, o Ecuador, Venezuela, o Perú, Venezuela? Son situaciones muy distintas. Yo sé que siempre es algo muy difícil de comentar con venezolanos, porque ellos consideran que Venezuela está en guerra, y entiendo lo que dicen, pero no es Siria, no son bombardeos, no, y la utilización política de la situación es totalmente distinta. Lo que ocurrió en Europa, en la frontera, era algo totalmente organizado. Lo de Venezuela es algo orgánico, totalmente orgánico. Y te iba a decir también, hay un carácter regular de la migración venezolana. O sea, estás hablando de Cúcuta, pero también estuve en Pacaraima, en la frontera con Brasil, y también en Falcón y hasta Aruba y Curazao, para investigar sobre los venezolanos que se van hacia estas islas. Y estas son migraciones en las tres fronteras regulares, cíclicas. Hay gente que sale y regresa todos los días. Entonces es algo totalmente distinto, muy, muy, muy distinto. Pero, visto la diferencia, la Unión Europea tomó una decisión política a propósito de la propuesta de Juncker, que creo que es el francés, el que era antiguo representante de la Comisión Europea, ¿no? Y decidieron una política que es más bien control de fronteras, devolución en caliente, deportaciones. Porque no es solamente el tema de Bielorrusia con Polonia, es también, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con las Islas Canarias y África, ¿no? Con Marruecos, Argelia, etcétera. Entonces, pareciera que la política europea, cuando uno la compara con la latinoamericana, es absolutamente distinta. Y no pensemos incluso en el tema en la norteamericana. Sí, Juncker es de Luxemburgo, ¿eh? No es francés. Sí, son situaciones totalmente distintas, pero también hay que ver que esto también tiene que ver con Putin. Entonces, lo que pasa que también es una relación con Rusia, esto es el contexto, es algo totalmente distinto. Y por lo que se refiere a Estados Unidos, pues también es algo histórico desde siempre. O sea, lo que se llamaban los braceros mexicanos, que eran obreros que trabajaban en Estados Unidos, a veces cruzaban cada día. Y esto está cambiando mucho ahora, no solo con las poblaciones de Centroamérica, porque esto ya hace tiempo que vienen, pero con los de Haití. Entonces son situaciones que cambian mucho. Dijiste Estados Unidos, y mejor, es un tema que me parece que es importante abordar. Estuviste haciéndole seguimiento al proceso electoral reciente. Sí. Y viste el pronunciamiento de las diásporas latinoamericanas en relación con la contienda entre Trump y Biden. Sí. ¿Qué evaluación haces tú de eso? Porque escuchándote en una de tus presentaciones
que estabas hablando hablando de la migración africana, hacías algunas afirmaciones en relación con prejuicios y mitos que tienen países receptores, caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, que fue exacerbado, por ejemplo, con Trump, con la creación del muro, ¿no? Claro. ¿Cómo evalúas tú la participación política de las diásporas y su compromiso con uno u otra opción política en los Estados Unidos? ¿Y cómo sigue esa situación hoy? Porque cuando hablamos hace poco me mostraste un libro cuyo título me llamó la atención, que era el tema de la raza nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso allí? Sí. Ok, responde y después te hago una pregunta que me llama mucho la atención. Primero, lo de las elecciones, yo las cubrí en la Florida, porque claro, pues para mí tenía mucho sentido, porque hay muchos cubanos, que también trabajé sobre el tema de Cuba, y ahora muchos venezolanos. Muchos, o sea, tampoco son tantos, ¿eh? Representan como 20.000 votos, pero es una población que se organizó desde hace mucho, desde Venezuela, en WhatsApp, y esto siguió en Estados Unidos. Y ellos eran muy favorables a Trump de manera general, y por eso lograron el apodo de MAGA-solanos, por Make America Great Again, es el lema MAGA de Trump. Y entonces fue interesante de ver que el voto en la Florida y lo que llaman acá el voto latino, aunque no tiene mucho sentido porque los latinos son muy, muy diversos, pero ellos se lo llaman así, el voto latino fue muy pro-Trump en el 2020, pero menos cubano para Trump que antes. Porque los cubanos tienen un trauma asociado con el comunismo que es más antiguo, y ahora hay movimientos de cubanos para Biden, cubanos demócratas, especialmente entre los jóvenes. En cambio, los venezolanos, los colombianos que han visto a los venezolanos huir de Venezuela para ir a Colombia, los nicaragüenses que huyeron de la dictadura de Daniel Ortega, los bolivianos votaron por Trump mucho, e incluso los dominicanos, porque pues algunos no, o sea, hay una noción de racismo hacia los haitianos, y entonces toda la retórica de Trump, o sea, bastante racista, les venía bien. El partido republicano usó la retórica de decir que Biden era un comunista, y eso funcionó, y porque claro, esto funciona con el trauma de las comunidades latinas recién llegadas, es obvio, con lo que pasa en el continente ahora. Sí. Pero ¿cómo explicar que se mantenga todavía un apoyo cuando es Biden quien propone el TPS, el permiso temporal de permanencia, a varios países latinoamericanos, incluidos haitianos, salvadoreños, y mientras que Trump, que tuvo la ocasión de hacerlo, que tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo? Nada. Sí, pero tienes que acordarle que durante su speech en the State of the Union, Trump invitó a Guaidó, lo sé, a lo mejor esto tuvo un efecto, y este país, ¿sabes qué? Cuando llegué a este país, pensé, wow, esto al final no es América Latina, pero sí es América, y la polarización que había estudiado tanto en Venezuela, pues la encuentro también acá, y son más o menos los mismos temas. Lo que se llama ahora el wokeismo, being woke, que es insistir mucho sobre los temas de raza, es un desarrollo tardío de nociones marxistas. Entonces, para una población recién llegada, traumatizada por el chavismo, pues estos temas funcionan igual. Y
Y hay que ver también la reacción del gobierno americano cuando sucedieron las protestas en Cuba en julio. La reacción fue bastante tibia. Para muchos latinos esto era una prueba más de que el gobierno de Biden era izquierdista. Lo que para mí, siendo francesa, es una broma, pero todo esto también depende del país. Claro, pero fíjate, tú tienes en Europa partidos políticos y países, gobiernos, contrarios a cualquier migración. ¿Sí? ¿No? Orbán ha sido claro, las declaraciones de quien fuera presidente, primer ministro de Inglaterra, Cameron, fueron, pero clarísimas, además de unas palabras despectivas. En Francia tienes varios movimientos contrarios no pareciera que esto es un problema que va más allá, el de rechazo a la migración. No, pero bueno, tienes que ver las consecuencias que tuvieron para Merkel el apoyar a la migración. Esto es nada más que una reacción política de cualquier político. O sea, ellos leen los sondeos, ven los votos y reaccionan así. Aunque para Europa, especialmente lo de la crisis del 2015 era totalmente ridículo porque Europa tenía espacio para acomodar a esta gente, y lo que es más, en Francia el siguiente verano hubo una falta terrible de empleos, o sea, de gente que quería trabajar en los hoteles y restaurantes. Estos migrantes a los que yo he seguido en África, te juro que habrían hecho esto, habrían trabajado en estos restaurantes y hoteles. Los necesitamos, de verdad. Pero claro, los votantes no creen esto. Claro, pero está funcionando y lo ves con algunas declaraciones, para no irnos a Europa. En Latinoamérica ha habido declaraciones de candidatos a presidencia en Perú. En el propio Castillo, el presidente actual, en algún momento dijo que iba a devolver, a hacer retornar a los venezolanos, argumentando que podían estar incursos en actos de delincuencia cuando hay estudios hechos que indican que eso no es así, pero pareciera que el tema, la diáspora sigue siendo, la migración sigue siendo un elemento político para crear en nosotros ellos en una confrontación muy fuerte. ¿Cómo la estás viendo tú en este momento en Estados Unidos, que está creciendo de manera bárbara la migración? La verdad es que también creo que hay que ser honesto, el racismo es un componente humano natural, es lo más natural del ser humano, es muy importante combatirlo, pero está en cada país. O sea, vas a Costa de Marfil y la gente racista hacia la gente de Burkina, vas a Sudáfrica y la gente quema las tiendas de los nigerianos. O sea, es algo que siempre existió y me temo que siempre va a existir, porque así es, porque el ser humano quiere guardar lo que tiene y no quiere compartir, porque está pensando en sus propios niños. Sabes que fui a varias reuniones de Latinos for Trump en México, en Texas, y esta es gente que viene de México. Y así, o sea, hablas con gente que llegó hace 20 años y te dice, sí, yo llegué, pero no quiero que los mexicanos ahora vengan, porque esto va a significar menos puestos para mis hijos en el colegio. Así es, el ser humano es así. Y te estoy hablando de mexicanos, hablando de otros mexicanos. Hay gente que quiere cerrar la puerta. Es decir, que eso no tiene solución. Digamos, estamos enfrentados, o eso no se puede atacar, eso no se puede, no le podrías pedir al liderazgo una mayor seriedad en el manejo, porque cuando no ve a candidatos y jefes de partidos insistiendo en eso, me preocupa. Sí, la verdad es que seguramente debería haber una forma de hacerlo de forma racional. O sea, por ejemplo, tener cuotas, lo que en un momento dado, no sé si todavía existe, pero en Quebec publicaban el número del tipo de empleos que necesitaban, banqueros, abogados, obreros, y pues
llenaban las cuotas y ya. Estados Unidos tiene un sistema heredado de los braceros, que es una migración de hombres solteros o de padres de familia, pero que venían al día para trabajar. Y la verdad es que todavía estas cifras habría que cambiarlas, habría que adaptar el sistema, habría a lo mejor que pensar en visas estacionales, cosas así, pero es un tema tan difícil que la verdad es que la administración Biden no ha cambiado nada. Es más, lo de las jaulas para los niños, eso de lo que se acusó mucho a Trump, esto se creó bajo Obama. Y ahora Biden acaba de poner de nuevo esta ley que se llama Remain in México, que dice que si estás esperando por tu caso en el tribunal para pedir asilo, tienes que volver a México antes de la fecha del juicio. O sea, esto para mucha gente significa esperar un año en Juárez, entre los tiroteos, entre los ataques. Imagínate que hay cubanos aquí que nunca han visto un arma en su vida, llegan en Juárez y tienen que esperar allá un año. Esto lo acaba de hacer Biden, lo habían retirado porque esto era una ley de Trump. Biden lo acaba de restablecer. No están cambiando nada, no están de verdad organizando el tema de forma racional porque es un tema muy, muy, muy delicado. Yo quería aprovechar los últimos minutos para hacerte dos preguntas, pero un detalle previo. Sí. Tanto Kennedy como Reagan, representantes de partidos políticos distintos, siempre hablaron bien de la migración. Dijeron que Estados Unidos es un país de migrantes, de polacos, chinos, italianos, irlandeses, etcétera, alemanes. Entonces, uno no entiende cómo hoy pareciera que estamos en la acera contraria, negando la importancia de la migración. Pero más allá de eso, hay dos cosas que tú has dicho en algunas de las entrevistas y en algunas de tus presentaciones que quisiera que abordaras en estos últimos minutos. Una primera es el tema de las sanciones, que todas las sanciones son negativas, ¿no? ¿Es eso cierto y en qué lo fundamentas, no? Y la segunda, asociada no asociada a eso, pero de alguna manera vinculada, es el tema que tú has visto a través del esquema izquierda-derecha. Yo cada vez creo menos en ese tema, porque cuando uno dice izquierda, ¿cuál izquierda? ¿Es la izquierda de Mélenchon en Francia o la izquierda de Podemos o es la izquierda del Partido Socialista o es la izquierda de el modelo nórdico de los países socialistas del norte de Europa? Entonces yo creo que allí hay unos matices que uno se puede perder si separa el mundo entre derecha e izquierda, que parece más bien una cuestión de hemiplegia, ¿no? Entonces yo quisiera que tú abordaras los dos temas que los has abordado, los has señalado. Bueno, lo de las sanciones, no sé si nunca funciona, pero no he visto muchos ejemplos. O sea, lo de Sudáfrica, por ejemplo, funcionó sobre todo porque había una voluntad mutua de Mandela y del gobierno surafricano de terminar con el apartheid, pero las sanciones de por sí no sé si habrían bastado. Cuba hasta ahora no ha cambiado nada. Lo que sí se ve y lo que se ve muy bien en Cuba es que esto no afecta tanto a los dirigentes y sí afecta a la población. Ya sé que en Venezuela es muy impopular decir esto, pero es que no veo cómo funciona. No veo cómo funciona. En Zimbabue, ¿cuánto tiempo se quedó Mugabe? No lo veo y es un argumento genial, además, para movilizar a la población diciendo que todo es culpa de los gringos, como siempre. O sea, no lo veo, pero a lo mejor me equivoco. Y lo de izquierda y derecha, pues para mí siempre fue muy interesante en América Latina oír a la gente diciendo que Chávez era socialista, por ejemplo, porque para mí si algo era más comunismo y al final ni siquiera lo es ahora, es un régimen
del que la élite se beneficia muchísimo, pero los pobres sufren mucho, mucho más que la gente que tiene acceso a los dólares, por ejemplo. Entonces, para mí siempre fue gracioso que se pueda comparar a Venezuela con Dinamarca o con Tony Blair, que son matices que se pierden totalmente en esta narrativa. Lo que es más, ahora tú estabas hablando de Mélenchon, yo no, o de Podemos. Yo creo que esta izquierda casi ya para la gente que tiene 20 años tiene menos relevancia. Lo que veo acá en Estados Unidos es la izquierda de Alexandria Ocasio-Cortez, que se basa más en las cuestiones de identidad y de raza, muchísimo más que en la cuestión de economía y de clase social. Las nociones marxistas de clase social, de salario, están borradas totalmente, y lo que aparece ahora es la cuestión de la raza. Y en esta narrativa, acá en Estados Unidos es muy difícil colocar a los latinos porque la izquierda americana no entiende los matices, o sea, no entiende que América Latina no es gente brown, como dicen, los llaman así, como marrones, ¿no? Porque no son negros, pero podrías decir que sí, ¿sabes? Si eres afrocubano, claramente eres negro. No saben muy bien dónde colocarlos, entonces es muy interesante. Hubo un sondeo que salió hace algunos días sobre el hecho de que casi el menos de 2% de los latinos en Estados Unidos quieren usar el término Latinx. ¿Sabes lo que es Latinx? Es latino, no, pero sin usar, es la nueva escritura inclusiva, como lo llaman, es decir, latino o latina sin usar el género, porque esto sería transfóbico. Y entonces la gente más woke, más izquierdista, no quieren ser llamado latino o latina, sino latinex, para no hacer diferencia entre los sexos. Pues esto lo vas a leer en muchos periódicos, el término latinex, pero la verdad es que representa, o sea, la gente latina que le gusta emplear este término para hablar de sí mismo, son menos de 2%. Eso te enseña la diferencia entre un pensamiento de la élite y la realidad en el terreno. Fíjate, la semana pasada nosotros tuvimos una joven venezolana que se desarrolló en los Estados Unidos y se enfrentó al censo cuando le preguntan, sí, ¿qué eres tú? ¿De dónde eres? ¿Cómo te defines? Dice, bueno, yo no soy, soy ni blanca ni negra, soy brown, soy latino, pero yo no soy latino mexicana, no soy latina caribeña, soy latina, soy venezolana. ¿Dónde entra eso? Digamos, esa definición misma genera un problema. Imagínate, pero antes no quisiera terminar sin peruano-japonés. Tengo acá un viejo amigo que es peruano-japonés. ¿En qué parte se pone él? Asian y claro. latino. No, como ya no quedan ninguno, nos quedan pocos minutos, quisiera aprovechar para preguntarte por una cosa que has dicho 3 minutos en relación con los migrantes. Una de las cosas que yo siento es que no se ha valorado bien, no se entiende bien los aportes de la migración, que los migrantes dan más de lo que reciben, que no consumen el estado de bienestar ni se aprovechan, que quieren trabajar, quieren producir, quieren enviarle dinero a su familia, quieren a los hijos y a los viejos que dejan atrás. ¿Tú estás de acuerdo con eso o tienes una visión distinta? Obviamente, y además esto se ha visto mucho en Alemania, en la que hemos visto que contribuyeron mucho al PIB, por ejemplo, porque esta gente al final consume, además paga impuestos. Sí, es una cuestión de narrativa, pero de nuevo, la desconfianza hacia el otro es algo profundamente humano y
sabes, la situación de los colombianos en Venezuela en alguna época tampoco fue tan fácil al principio. Ahora los venezolanos en Colombia también lo conocen. Es algo muy, muy complicado y muy personal. No sé si se puede resolver a nivel político, la verdad. Bueno, yo creo que la respuesta que ha dado el Estado colombiano es maravillosa. Yo creo que es el mejor ejemplo en el mundo, pero de largo por encima de las respuestas de los países europeos, solo comparable a la que dio la señora Merkel, doña Merkel, que es a quien hay que hacerle un gran reconocimiento. Y que sufrió las consecuencias políticas. Exactamente, le costó el cargo. Claire, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Tomás. Feliz Navidad, todo lo mejor para ti, disfruta de Estados Unidos y sigue escribiendo como lo estás haciendo. Para hablar de los venezolanos un abrazo en la inmenso en México. Bueno, feliz Navidad para todos, para toda nuestra audiencia global, y bueno, seguimos como siempre todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.